Jorge, queremos ocuparnos de la economía de Estados Unidos. Bueno, ahí, como anticipábamos un poco antes, mejor de lo esperado, manteniendo el crecimiento, manteniendo buenas cifras de empleo y hasta con una inflación cada vez más, digamos, aceptable. No sé si se puede decir eso. Descríbenos tú con más detalle la situación. Sí, creo que en términos generales el efecto de las tasas de la suba de tasa de interés de todo el 2022 y parte del 2023 todavía está pasando por ese proceso eh, de impactar a la economía americana. Lo que sí ha pasado es que lo ha estado haciendo de una forma mucho más lenta de la que se esperaba originalmente y también de una forma un poco más fraccionada. O sea, hay sectores de la economía americana que están mostrando dinámicas recesivas. El sector manufacturero, el sector industrial, el sector inmobiliario lo hizo el año pasado y ya está rebotando este año. Pero hay otros sectores, como el sector de servicios, que se han mantenido con un nivel de actividad y robustez bastante marcados. Entonces, es como una economía que no toda está, digamos, operando a la misma velocidad, ¿no? Eh, y esto es un proceso que creemos que va a seguir continuando durante el 2023 e inclusive, y vos lo mencionabas, el mercado laboral continúa estando bastante robusto y esto es eventualmente algo que los responsables de política monetaria están buscando como confirmación de que este proceso de desinflación que estamos viendo eh, debería continuar, ¿no? O sea, los datos de inflación han salido, eh, vamos a decir, positivos en términos Positivos. de Sí, menores números. efectivamente. Sí, porque ahí hay que decir, hay que recordar, bueno, lo tengo delante, que era la total, la inflación total, hace un año era del 9,1% y ahora ha pasado al 3%. Luego, cuando a esos números le quitas la energía y la alimentación, te quedas con el core, no hay tanto, pero también hay una bajada y eso es importante, sobre todo cuando estamos en un discurso repetido, o hemos estado en un discurso repetido de gran preocupación con esto y cuando, en comparación con otras economías desarrolladas del mundo, los datos de Estados Unidos son muy aceptables, ¿no? No, totalmente. Y hay que tener también en cuenta que ese 9% de inflación que vimos en el 2022 tenía Sí, mucho que ver con la salida de la pandemia, los desequilibrios de claro. oferta a nivel global. Entonces, se esperaba que ya hubiera un reacomodamiento natural, pero obviamente la Reserva Federal no podía, digamos, no podía quedarse sentada esperando a que ese proceso ocurriera naturalmente y tuvo que comenzar a subir las tasas de interés para asegurarse, digamos, que ese proceso desinflacionario ocurriera. Todavía es posible, déjame que te haga la pregunta difícil, todavía es posible ese escenario de aterrizaje suave, de que la economía se va enfriando, de que no, en fin, de que la inflación desaparece y que además el empleo, bueno, pues sigue más o menos ahí, está en una situación récord de excelente desde hace décadas, pero que no tiene una caída en picado. ¿Ese escenario bueno, posible sí, pero probable o qué pensáis vosotros? Bueno, es el escenario que claramente está ganando tracción en los mercados y en las discusiones sobre la economía, pero la realidad es que todavía, este ha sido un ciclo muy peculiar, ¿no? Sin precedentes en realidad, ¿no? La entrada de la pandemia, la salida de la pandemia, la cantidad de estímulo monetario y fiscal. Entonces, la realidad es que los modelos que tratan de pronosticar el efecto de tasas de interés y cuánto tiempo puede tardar la economía en entrar en recesión y cuánto puede desacelerar, la realidad es que no han venido funcionando de manera muy precisa. ¿Qué hay hacia adelante? ¿Cómo ves la situación del crecimiento de China en este nuevo escenario de tantas cosas pasando globalmente? Sí, China es un caso interesante porque en realidad no está eh, moviéndose al mismo ritmo que el resto del mundo. China estuvo cerrada hasta el último trimestre del año pasado, cuando se hizo la reapertura, eh, digamos, mucho más amplia de la pandemia. Hubo muchas expectativas positivas generadas sobre esta reapertura de China y lo que podía contribuir al crecimiento global. Y lo que hemos visto durante este primer semestre es en realidad un poco lo opuesto.
Cuando el resto del mundo tuvo un nivel de actividad económica mejor al que se esperaba, China en realidad ha venido decepcionando. Y los últimos datos de actividad económica muestran todavía un cierto desafío a la hora de generar una tasa de crecimiento que los ayude a alcanzar su objetivo del 5%, que en este momento parecería que va a requerir un nivel de estímulo bastante importante. Europa. Yo decía en mi introducción que quizás mejor de lo que hubiéramos esperado, pero ahí todavía la inflación muy presente, ¿no? Sí, la inflación todavía más persistente, el Banco Central con más incertidumbre también de cuánto más le queda en términos de suba de tasa de interés. Europa es una economía muy distinta en términos a su composición con respecto a Estados Unidos. Europa es básicamente 50% manufactura y alrededor de 15% servicios. Estados Unidos es 50% servicios. El efecto de una desaceleración de actividad económica en China, una caída de exportaciones y una caída de importaciones por parte de China, tiene un efecto más importante sobre Europa del que tiene sobre Estados Unidos. Entonces, de alguna forma, hay una relación un poco más estrecha y tenemos que ver. Por ahora, Europa obviamente también viene operando muy bien durante todo este año. También tiene que ver con las expectativas que se generaron durante el cuarto trimestre del año pasado, que fueron muy negativas con respecto a la crisis de energía y lo que podía llegar a pasar, y al final el invierno fue mucho menos grave de lo que se esperaba, las valuaciones estaban muy deprimidas, y eso genera un rebote significativo. De vuelta, es una especie de normalización que estamos viendo, no es tanto que las cosas estén yendo de una manera fabulosa, sino que estamos normalizando un poco los extremos que vimos en el 2022.